Ali Tonali, buenos días. Bueno, hoy vamos a ver dentro de los análisis metodológicos los distintos tipos de análisis estadísticos, que tenemos dos. ¿Y cuáles son esos dos análisis, estimadísimo Efraín Camarín? Pues lo podemos dividir en dos grupos, doctor. Análisis bivariados y análisis multivariados. ¿Y qué fue lo que te dejó en el corazón estos análisis bivariados que no sabías y que aprendiste nuevo, estimado Roge, de los análisis bivariados y multivariados con los ejemplos que pusimos aquí, que vamos a ver hoy? ¿Qué Pues fue a lo mí que lo te... que me ayudó mucho a comprender fue que el análisis bivariado, pues casi siempre se ocupa para mostrar si hay o no diferencias entre varios grupos, pero eso nos tiene que llevar casi siempre a un análisis multivariado en donde se demuestra la relación más estrecha y se hace ajustes por cada una de las variables significativas. ¿Y qué fue lo que aprendiste, José Fabián? ¿Cuál es qué fue lo que tú crees que te llevaste, cuando leíste este apartado, cuando empezaron a hacer las diapositivas con tu equipo? Creo que lo más importante para mí, y no sé qué tanto para mis compañeros, es la estructura. Cuando revisamos cualquier cosa, cuando proyectamos cualquier cosa en investigación, tiene la misma estructura. Toda la investigación tiene la intención de ir analizando de manera general e ir yendo a una más particular y más específica la información. Para eso nos sirve el análisis univariado, el bivariado y el multivariado. Y todos los artículos y información que revisamos tiene la misma estructura. En clases y en el semestre pasado como que se mencionó, pero no me había quedado tan claro como quererlo revisar desde una perspectiva más alta, en la que entonces tengo claro que cuando voy a revisar un artículo o voy a proyectar cualquier protocolo o cosas, tengo que considerarlo de esa forma. ¿Cómo voy a analizar la información desde el aspecto bivariado y después el multivariado para finalmente poder apropiadamente hacerme preguntas y hipótesis posteriores? Entonces creo que eso fue lo que más me dejó. Oye, Dulce, fíjate que Fabián dice que esto es una estructura. ¿Cómo se le llama a esa estructura o cómo le llamarías tú a esa estructura? ¿Qué nombre le pondrías a esa estructura? Roge, Roge ya pasó. Daniel Cale, ¿cómo se llama esa estructura que es sí, Irina. Irina. No, o sea, justo no estamos hablando de diseño arquitectónico, o sea, como estructurar tu protocolo y en base a eso, dependiendo de la pregunta de investigación y determinada recolección de datos, defines cómo vas a analizarlos. Sabes que el diseño arquitectónico es una idea, es la idea para poder dar la causalidad de las cosas, en donde el diseño arquitectónico, que es una manera, es una parte taxonómica de ver la investigación, hay muchas maneras, y es la parte más sencilla. El diseño arquitectónico es lo más simple de decir qué es lo que ocurrió antes, qué es lo que ocurre, qué es lo que va a provocar que ocurra el desenlace. Y entonces eso lo vio Newton más o menos en 1900, en 1800, no, 1960 y tantos, en donde había esta acción-reacción, ¿no? Este es un modelo de acción-reacción, de que una cosa motiva a la otra. Ese es el diseño arquitectónico, ¿no? Y sin embargo, lo que está diciendo Fabián es que los artículos tienen una estructura. Y esa estructura, ¿cómo le llamamos, Efraín? Yo diría que se llama análisis metodológico, doctor. Análisis metodológico puede ser, pero esa estructura se llama ciencia, método científico. Entonces, eso es lo que constituye nuestras acciones como médicos, en médicos que utilizamos el método científico para resolver preguntas. Bueno, podemos hacerlo con un juicio clínico que puede venir de cualquier lado, ¿no, Nancy? Porque en la escuela como que nos enseñan a pensar sin tanta metodología científica, o sea, no nos enseñan a pensar a partir de estudios científicos, sino nos enseñan a pensar a partir de otras cosas. ¿A partir de qué cosas nos enseñan a pensar, Nancy? Creo que la primera cosa que tenemos como base es lo que uno cree, lo que uno ha hecho por años, ¿no? Entonces uno dice,
Por ejemplo, en enfermería uno se encuentra mucho que cuando es estudiante, pues aquí en clínica o en hospital X del IMSS se canaliza así. Acá en ISSSTE se hace así, ¿no? Entonces uno como estudiante llega y no es lo que la teoría aplique, y a veces a uno no le checa, ¿no? Sino es cómo lo hace el personal ahí, cómo lo hace el ISSSTE de no sé qué, cómo lo hace salubridad. Entonces, a mí me parece que la primera base que tenemos para tomar decisiones es cómo lo hago yo, ¿no? O sea, como mi experiencia. Y ya así como que al último, por ahí alguien perdido es los libros, ¿no? Los libros de hace muchos, muchos, muchos años, qué cosa dicen, ¿no? Entonces, creo que cuando tenemos profesores que no tienen una actualización, pues entonces nos quedamos pues con lo de hace muchos años, ¿no? Cuando yo entré a ABC, cuando entré a trabajar a ABC, a mí me pareció un buen hospital porque pese a cualquier cosa que pueda tener, es un hospital que se mantiene, ¿no? Que las certificaciones que tienen le exigen que vaya actualizándose. Y entonces yo llegué de haberme formado en hospitales públicos y de repente llego a ABC y es como que casi toda la teoría se lleva a cabo, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que a veces es un buen hospital para quien quiere ir a ver un poquito más de cerca las actualizaciones en teoría. Y creo que es importante que nosotros, nosotros creo que estamos en contacto todo el tiempo con estudiantes, ¿no? Sea con residentes, sea con internos, con pasantes de enfermería, y que empecemos a decirles este tipo de cosas, ¿no? O sea, a ver qué dice el artículo, empezarles a enseñar esta parte, ¿no? De cómo utilizar las medidas de relevancia, cómo utilizar los análisis para que ellos puedan tomar las decisiones. De hecho, fue lo que más a mí me gustó de este ejercicio, ¿no? Que nosotros revisamos 3 artículos y dijimos, híjole, no fue así como, por ahí había un comentario de, la warfarina no sirve para nada en lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, fue divertido. Muy bien. Bueno, entonces, esto es lo que se intenta hacer en la maestría. Lo que mi intención de este curso es que ustedes conozcan que existe una medicina que puede tener esta base científica. No le voy a llamar basada en evidencias, sino voy a llamarle esta base científica. Y la base científica es única y se repite en todos los artículos. Ya sé que no es lo mejor. Yo entiendo que no es lo mejor, pero es el modelo científico que existe. Y entonces vamos a estudiarlo y si algún día alguien de ustedes dice yo tengo un mejor modelo, pues lo discutimos con mucho gusto. Pero vamos a empezar por esta diapositiva. ¿Quién dice yo? Es el equipo J, ¿no? No dice aquí que sea equipo J, que significa 3, pero hablan del análisis metodológico del estudio. Entonces está el buenísimo del doctor Arias, Efraín Camarín y José Fabián Martínez. ¿Quién dice yo? ¿Quién lee la primera diapo? Si quieren yo para ir introduciendo. La primera diapo pues tiene el contenido de lo que se revisó durante el ejercicio, que es los tipos de análisis de datos, que aunque no lo mencionamos aquí, pero sí está por ahí un poquito lo del análisis univariado, ¿no? Nada más, de unas variables. Análisis bivariado y covariado de datos, y finalmente el multivariado, que requiere además análisis estratificado de los datos clínicos. Buenísimo. Y entonces, esta parte parecería muy sencilla, pero no lo es tanto, porque de repente utilizamos de manera indistinta la palabra frecuencia, prevalencia, incidencia, tiempo, persona. Y entonces, cuando ya hablamos sobre el análisis univariado, entonces tendríamos que hablar todos el mismo tema. Esto me trae a la mente estos oncólogos que de repente, utilizando datos heterodémicos, ¿sí entienden qué es esta palabra de heterodémica? Heterodémica es cuando, ¿sí? O Como sea, de tenemos diferentes dos poblaciones. Perdón, José, perdón. Ay, perdón, de diferentes poblaciones. Claro. Entonces, entendemos muy bien los estudios cuando son homodémicos, que son de la misma población. Pero cuando son heterodémicos no lo entendemos tan bien. Por ejemplo, las encuestas nacionales de salud, o sea, no están midiendo al mismo sujeto y entonces ellos pueden decir que la incidencia de diabetes va incrementando porque utilizan estos datos heterodémicos. Y entonces
a la hora de que nosotros empezamos a sacar conclusiones, podemos empezar a tener dificultades por el tipo de análisis. Pero vayamos de lleno a esta parte del análisis univariado y propongámosle a a Claudia Contreras que nos diga qué onda con este análisis univariado o Claro. descriptivo, sí. ¿Me puedo ayudar con la diapositiva? Porque sí fue un tema Claro. El análisis univariado se utiliza en la estadística descriptiva, generalmente es para comparar las variables de un estudio de forma individual, o sea, ver si una variable va a influir en el resultado y no compararla con... Stop. No. Esto debe quedar muy claro. Los análisis de estadística descriptiva no se utilizan para comparar nada. Ok. Los análisis en esta parte de estadística descriptiva solamente es como una foto, Daniel, ¿no? Quizás ayudarían para otra cosa. ¿Para qué podría ayudar este análisis univariado? Daniel. Nada más para describir la población, para conocerla, conocer todas sus variables demográficas o sea, el análisis univariado únicamente describes la población para caracterizarla. Muy bien, sí, Clau, o sea, solo es la descripción. ¿Y para qué nos sirve esta descripción? ¿Para qué nos sirve a nosotros, lectores de un artículo, esta descripción, Roge? Pues bueno, nos sirve para también identificar la distribución de nuestras variables y saber en segundo plano, cuando hagamos un análisis bivariado, cuál es la mejor, cuál es la pertinencia de las pruebas, ¿no? Ok, nos sirve a nosotros como investigadores para ver la pertinencia de las pruebas, eso está bien, pero para mí como lector de un artículo, Nancy, ¿para qué serviría? Para saber la proporción, ¿no? Cómo esta parte de la dispersión de la población. Entonces, si yo estoy estudiando, no sé, diabetes, por ejemplo, y la mayor parte de la población de este estudio se localiza entre 40 y 60 años, entonces cuando llegue un paciente que tenga estos datos y tiene edad de 40 a 60 años, entonces yo puedo ir guiando mi diagnóstico. Más o menos, Nancy, no queda. Daniel, ¿para qué me sirve cuando estoy leyendo un artículo esta estadística descriptiva? Para saber si la población estudiada se parece a la que yo atiendo o a la que quiero conocer. Totalmente, esa es la respuesta correcta. El análisis descriptivo, Clau, el análisis descriptivo sirve para mostrarle cuál es mi población y que el lector diga si esa población se parece a la suya o no. ¿Sí? ¿Sí, Nancy? ¿Sí, Clau? Síguele, Clau. Entonces, en el análisis univariado podemos ver, de acuerdo a ¿cómo decirlo? Si existen distribución de frecuencias, medidas de tendencia central o de dispersión. Y en el equipo lo dividió, quiso caracterizar cada una de la distribución de frecuencias. Sabemos que permiten obtener una aproximación de la tendencia de los resultados. En este caso podemos ver valores absolutos y valores porcentuales. En este caso podría ser como el tamaño de la población y cuántos son hombres y cuántos son mujeres. ¿Podría ser? Sí, esas son las frecuencias de las variables cualitativas totalmente. Y aquí lo que yo les diría es, a ver, levantando la mano, cuando tengo un estudio transversal, ¿cuál sería la medida de frecuencia? Daniel. ¿Prevalencia? Prevalencia. Cuando yo digo prevalencia, estoy diciendo que es un estudio transversal. Y si estoy diciendo incidencia, si digo la incidencia fue de tanto, Lau. Es longitudinal. Longitudinal. ¿Qué tipo de estudio podría ser, Carlos? Un estudio, ensayo clínico, una cohorte. Perfecto. Entonces aquí las palabras sirven para poder decidir, para poder decir qué estudio estoy haciendo. Entonces, cuando estoy en un congreso, no tengo que decir, no tengo que decir qué tipo de estudio fue. Cuando diga, fue un estudio experimental donde la incidencia, la mortalidad fue de tanto, ¿qué tipo de estudio es el que estoy diciendo? Fue un estudio experimental Ensayo donde la incidencia clínico. fue del 5%. ¿Qué estudio estoy diciendo? ¿Qué Ensayo tipo de estudio es? clínico. Ensayo clínico, bravo. Y entonces, si digo, el factor de riesgo presentó una incidencia de cáncer de tanto, ¿qué estudio es? ¿Corte? Bravo. ¿Ven cómo las palabras
pueden ayudar muchísimo a la comunicación entre los investigadores, ¿sí? Entonces, después vienen las partes de las medidas de tendencia central, que eso es parte de estadística, casi no se utiliza la moda, y las medidas de dispersión, yo creo que aquí las medidas de dispersión tendríamos que quedarnos con desviación estándar y rangos intercuartilares, pero no voy a entrar en esos detalles. Y seguimos con el análisis bivariado, Nancy. ¿Qué onda con esta diapo? ¿Qué onda con el análisis bivariado? Bueno, aquí dice que se utilizan para estudiar relaciones entre dos variables y que se investiga la influencia de la variable independiente con respecto a la variable dependiente. Y Aquí sí, tenemos aquí. Aquí sí entra, Nancy, lo que decía Irina. Irina platicaba del diseño arquitectónico para poder entender esta asociación entre una variable y otra. ¿Tú qué opinas, Nancy? Sí, es donde entra que hacemos la tabla llamada 1.5, ¿no? Porque hemos aprendido como 1.5, donde comparamos las variables del estado basal contra las variables de la maniobra y comparamos en la tabla 2 las variables de las maniobras periféricas contra las variables de la maniobra. Entonces, aquí todavía no metemos el desenlace, pero vamos viendo cuáles son las variables que pueden tener una importancia o que sean estadísticamente significativas para que esas variables sean elegidas y las llevemos al multivariado. Entonces, pros y contras de los modelos bivariados. Pros y contras de los modelos bivariados. Creo que cuando se hace un bivariado y nos quedamos hasta ahí, o sea, que el artículo solo nos lance el bivariado, empiezan a sacar conclusiones y hay un riesgo, pues, de tener un error de tipo 1, porque o de tipo 2, ¿no? Porque podemos ver que hay una asociación o que hay ahí una relevancia y no la hay, o podemos no verla porque no nos está sacando aquí y sí la hay. Entonces, creo que ese es el riesgo. Bien, pros y contras, Daniel Keil, del bivariado. Que no considera factores confusores y no ve la multicausalidad de las enfermedades o bueno, de lo que estamos estudiando. Esa es una contra, ¿verdad, no, Daniel? Un contra, Entonces, sí. yo esto, Efraín Camerín, te doy la palabra, y esto lo veo yo como lo que me enseñaban en la clínica. Nosotros no vemos enfermedades, vemos enfermos. Efraín, pros y contras de análisis bivariado. Probablemente creo que el pro más, el pro más importante del análisis bivariado es que el tamaño de muestra está calculado para hacer esta comparación. A diferencia de cuando sacamos un multivariado, que podemos sacar, así metemos todos los datos, digo, el ejemplo más importante es la de false plot, metemos todos y realmente pueden salir insignificancia en algún contraste de dos variables, pero no está calculado el tamaño de muestra para esto. Bravo, 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 bravo. El pro es que este es el objetivo del estudio. Ese es el pro. Y aquí es donde se ve qué es lo que realmente está sucediendo. Pero ahora veamos un poquito más, Efraín. ¿Qué onda con este análisis bivariado? Pusieron esta diapositiva. ¿Qué onda? Sí, la pusimos porque depende mucho del tipo de variable, el tipo de contraste de hipótesis que tenemos, del contraste de variables el tipo de estudio que vamos a utilizar para contrastar las hipótesis. Podemos tener T-Student, que sabemos que es para contrastar dos medias de dos grupos. También tenemos la Udeman-Whitney, tenemos la suma de rangos de Witt-Colson, ANOVA, Kruskal-Wallis, ahí no puse, pero también sí puse la Udeman-Whitney, y la correlación también, que es importante, que es la relación entre dos variables. ¿Qué tanto se modifica una variable numérica con respecto a otra variable numérica? Ok, y ahora, Dulce Gutiérrez, ¿qué onda con los análisis multivariados? ¿Qué es esto de los análisis multivariados? Roge. Pues estos análisis multivariados, los que conozco son la regresión logística y la regresión lineal, y cada una pues aplica para diferente desenlace, ¿no? Pero lo que trata aquí es de conjuntar más de una variable y ver cómo afecta en el desenlace a partir de variables confusoras, a partir de características de la población basal y a partir incluso de la calidad de la maniobra. Buenísimo. Pros y contras de los modelos multivariados. Nancy. Bueno, yo quería decir que también podemos considerar como multivariado los riesgos proporcionales de Cox, los de Kaplan y Meyer, ANCOVA y ANOVA.
Y pros y contras, yo ANOVA creo no. que, ANOVA no entra. Sería ANCOVA. ¿no? Ok. Sería Y regresión lineal, regresión logística, ANCOVA, riesgos proporcionales de Cox, y ahorita ya hay otros modelos, como por ejemplo los network, metaanálisis, ya hay un montón de modelos. Pero ¿cuáles serían los pros y contras? Los pros y contras de esto. Te quité la palabra, Nancy, nada más, perdóname. yo no le veo contras. Yo ¿No? solo creo que no, yo creo que que son unos buenos modelos porque tenemos la oportunidad de ver cómo varios factores impactan en un desenlace y considerar como, vaya, es esta parte que decía Daniel, ¿no? De las posibles variables confusoras, cómo nos están impactando. Muy No, hasta bien, ahorita yo no identifico un contra. muy bien, no hay contras. Emanuel. O sea, sí, los pros es justamente eso, que se toman en cuenta otras variables que pueden influir en el desenlace, pero yo he entendido que también los contras es que cuando tomamos muchas variables, entonces puede restarle importancia justamente al análisis principal que estábamos buscando. Sí, hay un fenómeno de como ahora utilizamos SPSS, lo metemos a la licuadora, le hacemos así, ¿no? Le metemos variables que pueden hacer interacciones y entonces ahí los modelos no están nada sencillo. Efraín Camarín. Justo como lo mencionaba en el análisis bivariado, aquí no hay un tamaño de muestra calculado para ver cada uno de los factores. Entonces, esa es de las cosas más importantes. Pueden salir cosas significantes o no significantes o con relevancia sin que haya sido el estudio diseñado para este objetivo. Irina. Yo lo que veo como en contra es que únicamente es una estimación, o sea, que como decían, que son muchos variables y pues al final solo estamos a partir de unas cuantas haciendo una estimación a largo plazo, por así decirlo. Y a mí mi contra más grande, además de meterlo a la licuadora, Daniel, tu contra. ¿Que tampoco ve causalidad? O sea, nomás ve asociación. Puede ser que la causalidad se vea a partir del diseño arquitectónico, ¿no? O sea, el modelo de causalidad se ve a través del diseño arquitectónico y de repente hay quien habla de modelos multivariados y ya se llena la boca de modelo multivariado hablando de causalidad. Tienes toda la razón. Yo lo que veo, Nancy, como un contra, es que solamente meto variables que el investigador piensa que se van a asociar. O hay un segundo escenario, que es donde escoge algunas variables que resultan estadísticamente significativas y las mete en el modelo. Y entonces uno dice, híjole, ¿y por qué no tomó en cuenta otras? ¿No? ¿Y por qué no tomó en cuenta otros valores? Entonces, ese puede ser un contra de que no es perfecto. O sea, un modelo multivariado nos ayuda un poco a ajustar por algunas variables de confusión que resultaron significativas en el modelo bivariado, pero no significa que estoy ajustando por todas las cosas que pudieran interactuar en estas circunstancias. Sí, Nancy. Tengo una pregunta. Bueno, tengo claro que en el modelo multivariado se van a meter las variables significativas, ¿no? Estadísticamente del bivariado. Pero también se pueden meter, o sea, justo esta parte donde usted dice, a lo mejor nada más metió 5, que son las que salieron significativas en el bivariado, pero no es donde entra el juicio clínico del investigador y entonces dice, a lo mejor esta variable no me salió significativa en el bivariado y entonces voy a considerar que van a ser significativas, a lo mejor no se limita a P menos 0.05, sino dice, esta a lo mejor no salió, pero yo la voy a meter porque es clínicamente significativa o relevante y lo voy a meter al multivariado. Eso Sí. se puede hacer, ¿verdad? Sí, se puede hacer, sí, totalmente se puede hacer. Sí, pero dependes del juicio clínico del investigador, de lo que estás leyendo, Dulce. Clau, perdona. Se me ocurre como otro pro que puede crear otras líneas de investigación, que si algún resultado salió estadísticamente o significativo, pero el tamaño de muestra como no está calculado para ello es poco, pues puede decirle a otros investigadores que pueden ir por esa línea para ver si verdaderamente... Ese es un pro, ¿eh? Yo creo, Clau, que ese que tú estás mencionando es cuando está uno leyendo estos modelos y de repente dices, mira, esta variable se quedó en la rayita, puede ser que haya que estudiar eso. Eso es un gran pro. Gracias, Clau. Sí. Daniel. Otro pro que se me ocurre es que sí te da el riesgo de cada una de las variables.
O sea, le asigna qué tanto sube el riesgo, incluso a las variables cuantitativas con cada aumento de la unidad y cosas del estilo, ¿no? Buenísimo, eso nos da una dimensión, nos ayuda a decir qué tanto es tantito. Laura García, te habíamos dejado afuera, pero te queremos tanto que te dimos chance de entrar. Sí, Lau. No, es que a mí me saltó la duda de que si no hay una, o sea, ¿quién regula qué se mete al análisis multivariado? Porque si dicen que si no sale significativa, aún así la meto, entonces es de juicio clínico individual nada más. Así es una obra de arte. Un Ah, modelo multivariado, así se llaman modelos, porque el clínico dice, voy a intentar explicar esta variable a partir de todas estas. Sí, José, y si no tengo clínica, ¿qué hago? ese es un problema, ¿eh? Y si tienes mala clínica, ¿qué hago? O sea, te aguantas. Y entonces, por eso es que los artículos requerimos no leer un solo artículo, sino lo que hicimos aquí fue leer 3 artículos para dar algo que se llama validez externa. José Fabián. Sí, justo algo relacionado con eso es que, digo, seguramente hay una metodología que más adelante la maestría veremos, a lo mejor no lo sé. Yo no he encontrado una manera de que sea el análisis clínico de un análisis multivariado sea reproducible. ¿Qué quiero decir? Que cada vez que vemos uno y nos damos a 3 clínicos con un entrenamiento clínico suficiente, puede que tengamos interpretaciones diferentes. Y eso es a veces algo que a mí me espanta, porque lo he visto incluso en la clínica con colegas que viendo el análisis multivariado le dan mucho peso, mucha información a hallazgos que aparecen a veces en estos análisis y con eso quieren tomar decisiones muy duras. Y cuando veo la misma pregunta clínica en otro clínico, totalmente diferente. Entonces eso a mí es algo que lo veo como que un poquito riesgoso. No es problema del análisis, es problema de nosotros. Cómo interpretamos a veces el análisis multivariado. Totalmente. Y fíjate que a mí lo que me pasa, yo que estoy en el área de investigación, lo que sucede es que alguien viene y propone un ensayo, un estudio, y entonces viene un tutor externo que lo ve a vuelo de pájaro, y entonces te dice, deberías de medir A, B, C y D, ¿por qué no mides otra cosa? ¿Por qué no le cambias? ¿Por qué no le haces? A lo cual yo le he llamado que los proyectos de investigación, así como las decisiones clínicas, son como los gases intestinales, ¿no? Siempre apestan cuando no vienen de uno. O sea, si no vienen, si no fue mi idea, si no fue mi diagnóstico, si no es lo que yo digo, entonces siempre apestan, siempre escuchas que algo no está bien. Y es precisamente por esto, porque no tenemos, para un bivariado sí lo tenemos muy claro, ¿no? Lo tenemos muy claro cuál es el estado basal, la maniobra y el desenlace. Pero para un modelo multivariado donde tengo que considerar los sesgos de diagnóstico, la susceptibilidad pronóstica, hay quien su práctica clínica lo va cambiando, le va dando esta variación y está bien. Yo quiero decir que está bien, esta variación está bien, pero el problema es que no hay uno único. Y como no hay uno único, me cuesta trabajo en qué creer en este tipo de modelos. Por eso no hay tantos pros, Nancy. Pero Daniel, perdón, me emocioné, Daniel, discúlpame. Otro pro que le veo es que ayuda a desarrollar escalas de riesgo y pronósticas, pero un contra de esto mismo es que luego nada más utilizas la escala y ya dejas de considerar los datos clínicos por separado. Totalmente, ¿no? Pasó con la escala de Apgar, ¿no? Entonces, en la escala de Apgar, alguien se le ocurrió la escala de Apgar y dejó de considerar un montón de cosas que tienen que ver con con los pacientes, ¿no? No, están acabando mi café. Muy bien, seguimos. Análisis multivariado. Aquí están todos los que hay, ¿no? ANOVA, MANCOVA, regresión lineal, análisis discriminante, análisis de estratos, etcétera, etcétera. Pero vayámonos a la pregunta clínica. ¿Quién se echa la pregunta clínica? Sí, Eduardo Arias, cardiólogo de la ABC. Venga. Buenos días, doctor. Pues la pregunta, nos planteamos un tema que fuera de controversia, una pregunta clínica importante, sobre todo en este caso fue si si puede el uso a largo plazo de dosis bajas de aspirina disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares mayores en pacientes sin enfermedad cardiovascular conocida comparado con placebo. Esto es el uso de la aspirina para prevención primaria. ¿Cuántas veces no vemos en el consultorio pacientes que llegan con su aspirinita Protect
sin haber tenido un solo evento cardiovascular y todo nada más porque o son diabéticos, hipertensos. Entonces creemos que es una pregunta relevante desde el punto de vista clínico. Entonces, lo que hicimos fue hacer una búsqueda en PubMed de los últimos 3 años de estudios aleatorios, ensayos clínicos aleatorizados, y nos encontramos 3 estudios importantes para tratar de resolver esta pregunta. El primero es este artículo publicado en Lancet, que es el uso de aspirina para reducir el riesgo de eventos vasculares iniciales en pacientes con riesgo cardiovascular moderado, que fue un estudio aleatorizado doble ciego y controlado con placebo, que en el estado basal incluyó a hombres mayores de 55 años con 2 a 4 factores de riesgo y mujeres mayores de 60 años con más de 3 factores de riesgo, lo cual ponía a la gran mayoría de la población con un riesgo cardiovascular a 10 años moderado, que es entre el 10 y el 20%. Y de ahí los aleatorizaron a darles aspirinita, su aspirina Protect 100 miligramos al día, y a otros les dieron placebo. Y lo que estudiaron, el desenlace primario fue, para lo que hicieron el cálculo de la muestra, fue un desenlace compuesto de tiempo a primer evento, que incluía muerte cardiovascular, infarto del miocardio, evento vascular cerebral o ataque isquémico transitorio y angina inestable, y ya como un objetivo secundario, los eventos hemorrágicos con seguimiento a 5 años, que fue la media de seguimiento. Buenísimo, buenísimo. Este es algo que está en boca de todos, y ahora con el COVID, estimado Eduardo, está igual, ¿no? O sea, con el COVID hay quien dice, tómate tu aspirina también. Ya te estás tomando tu aspirina porque te dio COVID. Irina Requene, no me van a creer, pero se venía tomando su aspirina en el avión, ¿no? O sea, y entonces ella va a estar ansiosa de ver cuáles son los resultados de esto. Carlos, ¿qué opinas del diseño arquitectónico? ¿Cuál es tu opinión? ¿Te parece que es una pregunta congruente? O sea, este diseño que estamos viendo aquí es algo congruente, o el desenlace compuesto que ponen está medio chafa. ¿Qué opinas tú? No, yo opino que está muy bien. La verdad es que los desenlaces compuestos están como muy de moda en los estudios de cardiología. Casi todos los que he leído últimamente tienen estos desenlaces compuestos, pero justo incluyen los más, relevantes clínicamente, como muerte cardiovascular, infarto, el EBC, aunque ahí me llama un poco la atención que ponen como un desenlace combinado el EBC y el ataque isquémico transitorio, pero bueno, realmente es como un poco del mismo desenlace, aunque sí creo que sus consideraciones deberían estar un poco separadas, pero es lo que ustedes decían, ¿no? De los estudios. Pero me parece un gran, o sea, el diseño, así como está planteado con la población, cómo se estratificó el riesgo de los pacientes, me parece bastante adecuado para la pregunta clínica que intentamos responder. A mí me parece que meter muerte con todo lo demás no me parece tan adecuado. Lo que yo he visto es que como hay tan poquitas personas que se mueren, deciden meter todas a esta bolsa. No, güey. No, pues si le da un EBC. Es que un EBC, híjole, hay de EBC a EBC, ¿eh? O sea, hay EBCs chiquitos, ataque isquémico transitorio, que y mañana ya estoy bien, ¿no? Entonces, me parece que meterlo todo a una bolsa, ¡ay! Tiene sus Y solo asegúnes. un punto extra de consideración, me llama la atención, por ejemplo, que en todas las calculadoras, o bueno, en la gran mayoría de las calculadoras de riesgo, el riesgo es a 10 años. Y por ejemplo, aquí nada más el seguimiento fue a 5 años. Pues Entonces sí, también es algo... pues sí, pero ya le surgía vender el producto, ya 5 años es un montonal de tiempo, 5 años, seguir a alguien 5 años es mucho tiempo. Pero Eduardo, vamos, seguimos. Entonces, bueno, lo primero pues es el análisis univariado. Aquí, pues, bueno, más o menos cómo fue desarrollándose el estudio, la cantidad de pacientes que se incluyeron, y se hicieron, bueno, los dos grupos, el grupo de aspirina, un número muy grande. Comentando un poco lo de los compuestos, pues es que luego es difícil, si se hace el cálculo de la muestra exclusivamente para muerte cardiovascular, híjole, pues salen 10,000, 15,000 pacientes por grupo, ¿no? Entonces también es una forma en que los autores hacen el compuesto pensando en que en el total del compuesto hacen un cálculo de la muestra para una población menor, que aquí les dio de 6,270 pacientes, que aún así
12,500 pacientes con seguimiento a 5 años, en teoría, ¿no? En el intention to treat, es bastante, ¿no? O sea, darle seguimiento a tantos pacientes, ¿no? Carlos, te regreso a ti la pregunta que hice hace rato. O sea, esto que está diciendo Eduardo es totalmente cierto. O sea, si fueran a buscar que quiero disminuir el riesgo cardiovascular, no hay quien se muera de eso. No hay. Se mueren poquititos y tienen que hacer este resultado compuesto. Yo le digo a esto guachicol, porque te dan aspirina Protect para evitar el infarto, pero no te la dan para evitar el infarto. ¿Me explicó? Ese es el punto. Sí, Nancy. Perdón, adelante, Nancy. Perdón, sí, Carlos, sí, antes de Nancy, Carlos. Fíjese que a mí me parece interesante justo aparte dos cosas. Uno, los desenlaces compuestos desde la plausibilidad biológica que menciona el doctor Arias, que, bueno, a nosotros la verdad es que de la parte clínica, pues sí nos importa que un paciente no se infarte, ¿no? Pero también nos importa que no tenga un EBC y al final, si nos vamos como a la fisiopatología, el infarto, el EBC, por ejemplo, tienen una fisiopatología que nos lleva al desenlace de una manera bastante similar y que por los mecanismos de acción de la aspirina, pues se podría ser compatible, ¿no? Entonces, por esa parte, yo creo que el desenlace sí tiene esa plausibilidad biológica. Y por otro punto, el tema del, por ejemplo, a mí me llama mucho el tamaño de cálculo de muestra en estos desenlaces compuestos, porque a lo mejor ahorita, si nosotros quisiéramos hacer este estudio, hiciéramos un cálculo de muestra para esto, y hay muchos estudios que ocupan estos desenlaces compuestos, y podríamos agarrar cualquier estudio y de ahí sacar los datos que necesitamos para el cálculo de muestra de desenlaces compuestos. Sin embargo, ¿cómo es que o sea, el primer estudio que decidió hacer de desenlaces compuestos, cómo hizo el cálculo de muestra para los desenlaces compuestos? O sea, ¿solamente ocupó infarto o solamente ocupó EBC o solamente ocupó muerte cardiovascular? Entonces eso me llama mucho la atención. No sé si haya como algo de historia o algún un cálculo nuevo que no hayamos todavía conocido. No te preocupes. Por ahí hicimos hace unos años un video para analizar uno de los primeros estudios que fue el de Framingham, para que vieras el guachicol que hicieron en el estudio de Framingham, que es meter los datos, cambiarlos y de repente sacaron una flor, ¿no? O sea, Framingham fue terrible y Framingham ha sido como uno de los estudios pivote. Nancy. Me surge una duda con todo esto, porque, o sea, sí, Eduardo dice, no, esta parte de son muy poquititos y entonces mejor los metemos todos para tener un tamaño de muestra más pequeño. Y es que justo lo que yo quería hacer al inicio, que era lo de esto más, me pasó eso y entonces yo dije, bueno, aquí cómo se hace, porque ver el sangrado del estómago, los pacientes que están sanos, digamos, ¿no? O que están relativamente sanos, que no son por cáncer y eso, es el 4% que sangra. Entonces, se necesita un tamaño de muestra muy, muy, muy grande. Pero entonces yo como hago, o sea, la duda concreta que a mí me surge es, a lo mejor no voy a hacer esto. No, a lo mejor yo digo, ok, no meter desenlaces compuestos para reducir el tamaño de muestra. ¿Cómo hago entonces para poder hacer un estudio de algo que puede ser, o que sí, que puede ser clínicamente relevante y que necesito muchos pacientes para poderlo ver, sin que quien me esté leyendo diga esta parte que hemos estado comentando, ¿no? De si su tamaño de muestra es muy grande, igual y no es tan importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se investigan esos eventos que son tan pequeños? Mira, yo creo que esos eventos que son tan pequeños, tendrías que pensar a quién le interesan. Entonces, por ejemplo, aquí a los de Aspirina Protect les interesa porque podría ser una medida de salud pública fácil de llevar a cabo, que aunque tenga un efecto pequeñito, ¿no? Aunque tenga un efecto pequeñito, como es tan fácil de tomar y como es tan barato, puede ser una medida que sea costo efectiva. Entonces, por eso es que es importante hacer este estudio, porque podría ser una medida que, bueno, si bien reduce poco, el evento que reduce es muy grande, como las vacunas, igualito. Entonces, a nivel de salud pública esto es muy importante. Sin embargo, cuando nosotros como investigadores no tenemos dinero, no hay los pacientes, lo que hablamos que el tamaño de muestra lo que nos da es la factibilidad de hacer el estudio, ¿no? Entonces, este estudio, pues ellos tuvieron el dinero para hacerlo
e invitar a 15,823 pacientes a formar parte de esto. Eduardo, ¿te das cuenta de la locura que fue invitar a 15,800 pacientes? Y esto es lo que tiene que ver con este flowchart, que aquí podemos ver qué es eso de análisis de intención a tratar y análisis por protocolo. ¿Nos podrías ilustrar en esto de análisis de intención a tratar y análisis por protocolo? El análisis de intención a tratar incluye a todos los pacientes que se aleatorizaron. 6,270 pacientes. 6,270. Y en el por protocolo ya excluye del análisis a los pacientes que se fueron perdiendo en el seguimiento. Entonces toma en cuenta nada más a los pacientes que completaron o dependiendo de los criterios del investigador que cumplieron el seguimiento, los criterios de seguimiento, para hacer una muestra más compacta de los que tienen la información en teoría completa. Laura García, pros y contras del Intention to Treat Analysis. Pros y contras del Intention to Treat Analysis. Y en la pista número 2, Irina Chávez se prepara para la misma pregunta en el análisis por protocolo. Pero te salvaron, Lau. Te salvó José Fabián. Gracias. Pros. Sí, los pros y los contras del análisis por protocolo. El primer pro es que analiza a la población que cumplió todo el protocolo de tratamiento, ¿no? Se ¿Cómo apegó en funciona el medicamento? Si funciona tomarte el medicamento bien, sí. Exacto, ¿no? Entonces ahí ese es el primero. El contra es que no evalúa a aquellos que, por ejemplo, no pudieron seguir en el protocolo por toxicidad. Y estos pacientes también se deben de contabilizar como parte del análisis de todo el medicamento. Es una falla del medicamento. Entonces, ese es un contra. Y en el caso de la intención a tratar, es a que engloba a todos los pacientes, hayan estado completamente tratados o no, e incluye a los que se perdieron, a los que no entraron por algún otro criterio posterior, a los que tuvieron una toxicidad, y es mucho más estricto para evaluar realmente la eficacia del medicamento con todo y las fallas, no solo los que toleraron todo el tratamiento, ¿no? Porque va a haber pacientes que lo van a tolerar y hay otros que no, y los criterios de inclusión no los podemos identificar, cosa que nos va a pasar en la clínica. Entonces, estadísticamente se considera que el análisis por intención a tratar es todavía más estricto y con el cual nos deberíamos de basar porque incluye una población más amplia que a veces no estamos viendo. Entonces, yo quisiera hacerles un recordatorio. Intención a tratar es para humanos y por protocolo es cuando nosotros tratamos a los humanos como cobayos de investigación, como cobayos de 70 kilos o 80 kilos. O sea, yo quiero ver si funciona el medicamento en este cobayo, ¿no? En este cobayo con orejas, que a veces habla, y entonces cuando trato al individuo como un instrumento de investigación, entonces es un análisis por protocolo. Cuando lo trato como un ser humano donde va teniendo preferencias, apego al tratamiento, entonces hago uno por intención a tratar. Nancy, adelante. Y creo que esta parte que mencionaba Fabián es una de las más importantes, ¿no? No sabemos, en el análisis por protocolo, no sabemos qué le pasó a los otros sujetos. Y cuando estamos ya en la clínica, estamos leyendo el artículo, pues para tomar la decisión, justo no sé si mi paciente se adapta o es similar, tiene las condiciones similares al que aguantó todo el tratamiento o al que se salió porque tuvo muchos efectos adversos o porque cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que también esto es importante para considerar en la clínica. Daniel Keil. O sea, estos análisis básicamente sería lo que nos ayuda a diferenciar entre eficacia y efectividad. No. Los dos evalúan lo mismo. Acuérdate que eficacia y efectividad tiene que ver con las fases del estudio. O sea, esta palabrita que utilizo, eficacia y efectividad, tiene que ver con las fases del estudio. Aquí el análisis por protocolo y por intención a tratar es cómo voy a analizar los datos para poder tener las dos caras de la moneda, porque las dos caras son importantes a la hora de la decisión clínica. Uno, si el paciente se toma todos los días la aspirina Protect o se le olvida. O sea, puede ser que no tenga evento adverso, pero puede ser que se le olvide, puede ser que ya le dio flojera, ¿no? Y no se lo tome. Mira lo que pasó aquí. En este grupo dices, fueron asignados aleatoriamente a recibir aspirina
6,245 sujetos, ¿sí? Comparado con 6,200 en el grupo placebo. Pero mira por qué descontinuaron el tratamiento. Lo descontinuaron porque ya no regresaron al estudio, pérdida de seguimiento. Dijeron, hagan lo que quieran de mí. 817 dijeron, ya no quiero saber nada, ya no quiero saber nada del protocolo. Otros 140 se murieron y no se supo ni qué pasó, ¿no? Si se murieron por la aspirina, con la aspirina o no sé qué, ¿no? No llegaron al desenlace de infarto. Y entonces, esto te ayuda a decir que la aspirina está bien, pero casi nadie se la toma. Y después lo comparas con el placebo y dices, bueno, sí, pero también el placebo. Es decir, alguien que se esté tomando un medicamento durante 5 años, no está tan fácil, ¿eh? Casi nadie lo puede hacer. La única que se toma sus medicamentos todos los días, así religiosamente, es mi esposa. Fuera de ellas, nadie, absolutamente nadie en la vida lo hace. Efraín Camarín. Sí, y además los resultados proporcionalmente son diferentes, porque es diferente el número de pacientes, o sea, proporcionalmente es diferente el número de pacientes que presentó el desenlace con respecto al tamaño de la muestra, por ejemplo, en este caso 6,276 pacientes, que si comparamos el mismo desenlace con respecto a 3,912 que son los que terminaron el tratamiento. Entonces, sí hay una subestimación o superestimación del resultado. Totalmente, totalmente. Atribuible al uso de la aspirina, ¿sí? Eduardo, pero ¿qué opinas tú de esta tabla que nosotros le llamamos 1.5? Esta no es una tabla 1, esta es una 1.5. ¿Qué es lo que se busca? ¿Por qué no tiene valores de P? Pues la verdad es que luego ya nada más les ponen asterisco a veces, ya no incluyen las P's, a veces nada más ponen un asterisco cuando son significativas. Aquí ninguna de las características basales hubo diferencia entre los grupos. Entonces, pero se puede no poner en todos la P de cada valor, sino nada más poner un asterisco y aclarar que ahí hubo diferencia significativa. Pero en general lo que se esperaría es que en estas características basales no haya diferencias significativas, ¿no? Así es. Lo que se busca es que en el estado basal no haya diferencias significativas. Sin embargo, Irina, lo que habíamos dicho que nos servía esta tabla 1 era para saber si estos pacientes se parecen a los que yo veo en la clínica. ¿Cómo ves estos pacientes? ¿Se parecen a los que tú ves en la clínica? Edad, 63 contra 63 años, más o menos 7. Pues sí, en el ABC sí. Raza Blancos, ¿tú ves blanca y otra. blanquitos? Y ¿Tú ves otras. blanquitos? Tú ves puros blancos, ¿no? Dulce. Pues más o menos. Dulce. Dulce. Recording in progress. La perdimos. La perdimos. La perdimos. Entonces, quizás aquí, quién sabe, porque aquí casi todos eran blanquitos, ¿eh? Hay 2.2 en donde eran de otras razas como nosotros, puede ser, ¿no? Y por ejemplo, de peso, son flaquitos, ¿no? Son flaquitos. Mira cuánto pesaban. 82 kilos, no, pues 82 kilos, ¿quién pesa 82? Pues, no manches, o sea, nosotros vemos pacientes de a de veras, de a 100 kilos, ¿no? De a 90. Bueno, puede ser el rango intercuartilar. De índice de masa corporal, ¿qué te parece, Irina? No, pues el sobrepeso en ellos. No, pues sí están bien. Están bien, ¿no? Pero pues aquí no, nosotros tenemos más sobrepeso y obesidad, entonces no nos adaptan a nuestras características de población. Ese es el punto de la tabla 1. La tabla 1 nos dice si estos pacientes se parecen a los que yo veo en la clínica. Pero preguntémosle a alguien que sí ve pacientes de cardio. Eduardo, ¿tú qué opinas de esta tabla 1? ¿Se parece a tus pacientes? Pues yo creo que sí, hablando de medias, salvo lo de la raza, que pues aquí ellos ponen el blanco caucásico europeo, ahí creo que no sería aplicable, pero pacientes con índice de masa corporal de 28, pues todos son en sobrepeso y sí vemos muchos pacientes en sobrepeso, o sea, sí vemos pacientes en el otro extremo, obesidad grado 1, grado 2, pero creo que como media un paciente con sobrepeso es de todos los días, ¿no?
un paciente con sobrepeso, un paciente dislipidémico, hipertensos, o sea, son este grupo de pacientes con riesgo cardiovascular intermedio que tienen 2, 3, 4 factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Creo que lo único que cambiaría sería lo de la raza, pero pues tampoco se ha demostrado, salvo en la incidencia de diabetes, que tenga mucho impacto como factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Buenísimo. Entonces los pacientes sí se parecen a los que yo veo. Muy bien. Y entonces nos vamos a este análisis bivariado, Eduardo. ¿Qué fue lo que encontraron? Aquí el análisis bivariado es muy interesante y va un poquito con lo que se platicaba al principio de la clase de medicina basada en la experiencia y medicina basada en la evidencia. También una de las trampas de la medicina basada en la evidencia es nada más ver el paper donde está la P significativa, ¿no? Y creo que mucho de eso se ha convertido la medicina basada en la evidencia, más que en el análisis riguroso de la evidencia. Entonces, en este análisis multivariado, en la intención a tratar en la población, en análisis de intención a tratar, prácticamente no hay diferencia significativa en ningún desenlace, ni en el compuesto, ni en ninguno de los componentes individuales. Aún a pesar de una N colosal, ¿eh? Aún a pesar de una N de 6,270 pacientes, Lau García. ¿Qué te hace pensar que con una N tan grande no haya diferencias? ¿Qué es lo primero que te vendría a la mente? ¿No se diluye el efecto? ¿Puede ser? Que se diluye el efecto, eres buena persona. Beni, ¿qué piensas tú? ¿Qué pensarías con una N tan grandota donde ninguna P salió significativa? Pues que efectivamente no existe ninguna diferencia. Que no hay nada, ¿no? Dulcecita, por favor. Dulce. Gracias, doctor. Sí, quería decir eso, que si tantos pacientes no les ayudaron a demostrar algo, entonces pues no hay nada que buscar al respecto. Sí, sí, entonces dices, ay, híjola, si con tantos no salió, qué pérdida de lana, o sea, no manches, con eso le daríamos de comer a la mitad de los niños de Chiapas, no habría desnutrición, podríamos darle de comer a los migrantes, o sea, no manches, ¿se imaginan tantas cosas que podríamos haber hecho con el dinero de este estudio? Pero, Eduardo, venga. Entonces, aquí es donde viene a lo mejor un poco la trampa del estudio, porque ya cuando hacen el análisis por protocolo, donde pierden aproximadamente entre 2,200 y 2,500 pacientes, sí encuentran una diferencia significativa en la incidencia de infarto del miocardio fatal y no fatal, con intervalos de confianza, por ejemplo, HR para infarto de 0.53, con intervalos entre 0.36 a 0.79, con P muy significativa, y en infarto no fatal, 0.55, con intervalos de 0.36, 0.84, con también una P muy significativa, dándole un factor protector al uso de aspirina, protección para infarto del miocardio. Entonces, aquí es donde ya el autor empieza en el análisis a meter que aunque no se hizo el cálculo de la muestra y no corresponde al poder y a la significancia, que esto pudiera tener relevancia y que entonces se debe de individualizar, y entonces ya se salen un poquito del tema duro, que es que en el análisis de intención a tratar no hubo diferencia significativa. Daniel Keil. Yo aquí tengo una duda sobre el análisis multivariado. Aquí todas las variables son dicotómicas. Si fuera una variable cuantitativa, se hace igual, nada más, o sea, igual haces, no sé, una TD student o... No. En esta, por ejemplo, el análisis multivariado depende del análisis bivariado que hagas. Si tienes un análisis bivariado donde mides el desenlace dicotómico, lo harías con riesgo relativo y después lo metes a un modelo de regresión logística. Si lo haces con medias, tendrías que hacer regresión lineal. Pero si lo haces con este híbrido de riesgo, que es el hazard ratio, que es el tiempo persona, el modelo multivariado que le correspondería sería Cox. ¿Sí? Entonces, aquí querríamos ver este modelo multivariado de Cox, ¿no? Entonces, ¿qué es esto que pusieron aquí?
estimado Eduardo? Ese es el desenlace secundario en donde vieron la seguridad en términos de eventos hemorrágicos y no hubo tampoco diferencia significativa, pero sí hubo una mayor incidencia numérica en sangrado de tubo digestivo en el grupo de pacientes con aspirina. Claro. Entonces lo mencionan y dicen, bueno, aunque no fue estadísticamente significativo, pues sí hubo más eventos de sangrado de tubo digestivo con el uso de aspirina, pero no fue el motivo del estudio ni el cálculo de la muestra para esto. ¿Cuánto más, Eduardo? ¿Cuánto más sangran estos pacientes? Pues numéricamente el doble de pacientes, o sea, cualquier sangrado gastrointestinal, los de placebo fueron 29 pacientes y 61 en el grupo de aspirina, o sea, el doble. 0,46 y 1% casi. Sí. 0.5 y 1%. Bajo muy para bajo. la dosis de aspirina, ¿no? Muy, muy bajo. Muy, muy bajo. Y ahora sí aquí está el análisis multivariado, ¿no? Sí. Y entonces ya aquí en el análisis multivariado, pues obviamente se hace la regresión. Los riesgos proporcionales los de riesgos, perdón, los riesgos proporcionales de Cox, y entonces ya se va tomando cada una de las variables que el investigador considera que pudieran tener importancia, como el género, la edad, dicotomiza la edad, mayores y menores de 65 años, el tabaquismo, el índice de masa corporal, sobrepeso o no sobrepeso, y los cuartiles ¿cómo se llama?, del riesgo cardiovascular, y en ninguno encuentra un valor estadísticamente significativo, ¿no? O sea, en ningún subgrupo, en ningún grupo de pacientes se demostró que la aspirina confiriera un efecto protector, ¿no? O fuera mejor o estuviera justificado darla. Lau García, de nuevo tú. ¿Qué opinas de este modelo multivariado en lo que habíamos platicado? Habíamos platicado de meterlo todo a la licuadora. Y habíamos platicado también de meter variables que sean clínicamente significativas, aunque no fueran estadísticamente significativas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves este? Este es el caso, ¿eh? Sí, es que yo me confundo mucho, pero aquí metieron lo que ellos consideraron que tenía que ver con el riesgo cardiovascular, ¿no? Que era la edad, el fumar, el índice de masa corporal. Realmente creo que lo único que tuvieron significativo fue los cuartiles. Pues no, Me nada de confunde nada. mucho, la verdad. Ah, sí hay un cuartil ahí, ¿no, Eduardo? Efraín. Pero la P de ese cuartil que tiene, digo, tendencia a estar a favor de la aspirina no es significativo, doctor. Pero sí, este sí salió, ¿eh? O sea, el de menos de 10.5, mira el intervalo de confianza, que va de 0.35 a 97. O sea, aquí el valor de P es el valor de todo este modelo que está aquí. ¿Sí? O sea, el modelo no salió significativo, pero este valor sí. José Fabián. Ahí justo es cuando llegamos a este punto, ¿no? De aquí en el cuartil más bajo de riesgo es donde pareciera que tiene un impacto, ¿no? No sé ahí qué tan, exacto, qué tanto impacto tiene como para considerar que esto lo puedo trasladar a la clínica y decir, ok, ahora a los que tienen menor riesgo, a esto les voy a dar aspirina. Ese tipo de conclusiones es las que a veces uno tiene ese riesgo de dar cuando con este tipo de análisis, y la verdad es que yo no le vería, como decían, no le veo plausibilidad biológica, yo vería que a los de mayor riesgo serían los que podrían tener un impacto que aquí no se ve. Entonces ahí no sé si estamos teniendo un posible error tipo 1, ¿no? O error tipo 2, perdón, ¿cierto? Un error tipo 2 y no definir. Este ejemplo quedó fabuloso, Nancy. Nancy, ¿te acuerdas lo que dijiste tú hace unos minutos? Dijiste, yo no le veo ningún problema a un modelo multivariado, Nancy. Y ahora, ¿qué me dices de esto? Uno, no metieron las variables que fueran significativas porque nadie salió significativo. Metieron las variables que dijeron, pues vamos a ajustarlo por algunas cosas, no vamos a hacer el multivariado, a ver, ahí métele, carnal. Y le metieron una variable
que hasta resulta contraintuitiva, ¿no, estimado Eduardo? Sí, doctor, es que hay dos formas de interpretar este estudio, o sea, con lo que llevamos visto hay dos formas de interpretar el estudio. Uno, la aspirina no sirve para nada en prevención primaria, y la segunda interpretación es, hay que dar la aspirina a todos los pacientes de riesgo cardiovascular bajo para evitarles infarto agudo del miocardio fatal y no fatal. O sea, porque se han presentado los dos tipos de resultados. O sea, en el análisis por protocolo sí se vio que tenía un efecto protector, y aquí este cuartilito de menos de 10.5, pues es 0.58, tiene buenos intervalos de confianza, en teoría es protector. Entonces, esas son las dos visiones que si no se analiza el artículo puede ser engañoso, ¿no? Sí, Nancy, ¿viste este riesgo? Yo creo que este ejemplo estuvo muy bueno, Nancy. Uno, para lo que decía Laura, de qué meto al modelo y cómo lo están modelando, ¿no? Cómo van modelando. Ellos van modelando por sexo, por edad, por no sé qué, por no sé cuánto, y al final modelan donde hacen el overall, o sea, meten todo, y al final, cuando metes todo, ya nada funciona, ¿no? Y entonces, y después tú decías al inicio que el multivariado era puros efectos benéficos, y ve como si hay algunos riesgos. Sí, Nancy. Sí, creo que me oriento a esta parte que menciona Fabián, ¿no? De decir, a lo mejor no, o sea, el modelo como tal, no, a lo mejor no es malo, sino que ahí el que pesa, o las decisiones que pesan son las que nosotros tomamos, ¿no? Porque si ya desde el bivariado están viendo que no hay nada significativo, creo, a mí me parece, ¿no? Igual yo estoy en un error, pero a mí me parece que esto es querer aferrarse a que algo salga significativo, ¿no? Entonces, también es como que el lector esté atento a identificar este tipo de cosas, ¿no? Y hacer la congruencia con la clínica, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de bajo riesgo también pudo haber salido en una variable, no sé, imagínense que fuera la de índice de masa corporal y que los de menos de 25, ¿no? Entonces como que no coincide y viene aquí a sobresalir nuevamente el tema de, pues hay que ver qué juicio o en qué juicio estaba la persona que hizo el estudio, ¿no? Entonces, sí, creo que puedo ver ahora el contra, sin embargo, aún no estoy segura que sea como tal el modelo, sino más bien quien lo hace. Claro, bueno, sí tienes toda la razón. La culpa no es del indio, sino el que lo hace, compadre. Carlos Boiso. En este mismo sentido de la interpretación que dijo ahorita el doctor Arias acerca de cómo se interpretaría las dos interpretaciones que pueda tener este estudio de, bueno, los pacientes con bajo riesgo cardiovascular, podríamos darles la aspirina según los resultados obtenidos en este modelo multivariado y lo observado en el análisis de intención a tratar, por protocolo, perdón. Pero a mí me llama un poco esto, y lo uno al comentario de Nancy, ¿no? Lo de la congruencia que debe de tener la maniobra y el desenlace. Porque nosotros aquí vemos que si lo estratificáramos en pronóstico, sabemos que los pacientes con bajo riesgo cardiovascular son los menos propensos a tener un desenlace cardiovascular. ¿Por qué tendría que salir significativo una maniobra que en los pacientes con alto riesgo cardiovascular no está saliendo significativa? ¿Por qué sí tendría que salir significativa en alguien con bajo riesgo para un desenlace que precisamente por eso tiene el bajo riesgo, ¿no? Entonces, por eso esta congruencia que deberíamos de tener siempre al analizar los artículos de, bueno, pues, si tiene baja probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular, la aspirina, y a pesar de que esto sea estadísticamente significativo, pues yo creo que no es relevante clínicamente, ¿no? O no deberíamos considerarlo clínicamente relevante. Claro, porque aquí lo que podrías estar viendo es que estos pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular no se infartaron porque ya tenían bajo riesgo cardiovascular, no por el efecto de la aspirina. Efraín Camarín, oye Efraín, ¿te puedes chutar esta de aquí? Y junto con tu comentario. Sí, doctor, le digo nada más con respecto al análisis, bueno, la diapositiva previa, pues eso abriría la ventana para hacer un ensayo clínico metiendo puros pacientes de un riesgo cardiovascular bajo probablemente y ver con el tamaño de muestra respectivo. Y segundo, pues finalmente nosotros estamos luego acostumbrados en onco, por ejemplo, es bien común que salen pacientes de raza blanca, pacientes entre 65 y 75 años que son asiáticos y que son de tal, son los que son significativos. Entonces,
Digo, sí hay que tomar con mucha reserva este análisis multivariado. Ok, ok. Sí, ay, Roge. Me surge una duda. ¿El análisis multivariado se hace solamente para la intención a tratar o también se puede hacer por protocolo? Por protocolo también puedo hacerlo. Para los dos. Sí. Sí. Lalo, por favor, termina esto, que se estuvo emocionantísimo. Bueno, pues nuestro análisis y conclusiones es que no hubo diferencias en desenlace primario entre ambos grupos en el análisis de la población con intención estatal, solamente en el análisis por protocolo y no hubo impacto en el análisis multivariado. Sí hubo una menor incidencia de infarto del miocardio fatal y no fatal en el grupo de aspirina con el análisis de la población por protocolo, pero hay una pérdida importante de la muestra en este análisis, ¿no? Hay una mayor incidencia numérica de sangrado de tubo digestivo en el grupo aspirina, pero ya vimos que es del 1%, es muy chiquita. Y como conclusión, con base en este estudio grande, importante, aleatorizado, pues creemos que los hallazgos no justifican el uso de dosis bajas de aspirina para prevención primaria de eventos cardiovasculares en pacientes con riesgo cardiovascular intermedio. Buenísimo. O sea, entonces dirías, yo no lo daría. O sea, yo no lo recomendaría. No se tome la aspirina, por favor. O sea, no, haga otra cosa de su vida, ¿no? Prevención secundaria, sí, prevención primaria, no. Hijo de su madre, o sea, todavía tiene, o sea, Lalo todavía se mueve, todavía sí se, ay, es que he mandado tantas aspirinas en mi vida que, ay, que todavía se aferra de que la aspirina salve a alguien, ¿no? ¿Qué faltaría? Bueno, lo que faltaría aquí es calcular el número necesario a tratar. ¿Cuántos pacientes tendría yo que tratar para prevenir un evento durante 5 años? O sea, yo tendría que tratar a un sujeto de que todos los días de su vida se tome una aspirina. Imagínense ustedes, todos los días de su vida tomándose una aspirina. ¿Podrían calcular? ¿Alguien podría hacer ese cálculo con esta tabla de 2x2? Para calcular el número necesario a tratar. ¿Sí? ¿Podrían o no podrían? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí se puede, doctor, nada más teniendo los datos del grupo total del grupo de aspirina, que son 3.790, y el número de... Ay, ya me quitó la diapositiva. El riesgo atribuible. Ok, entonces se irían aquí, se irían a su calculadora de confianza, hecha por la Universidad de Emory, ¿no? Y entonces esa calculadora se llama OpenEpi, ¿cierto? Perdón, ya hice el cálculo. Perdón. Espérate, pues ya vamos a hacerlo aquí ya. Ahorita, mira. Tabla de 2x2 y dice así, introducir datos. Ok, ¿cuántos sujetos se infartaron en el grupo de la aspirina? ¿Cuántos sujetos se infartaron en el grupo de aspirina en el que salió por protocolo que sí funcionaba? ¿Se acuerdan? Por protocolo. Eran 37. 37. ¿Cuántos no se infartaron en el grupo de aspirina? Bueno, vamos a poner primero, ¿cuántos se infartaron en el grupo placebo? 72. 72. ¿De cuántos clientes? De 3.912. O sea, entonces, ¿cuánto le pongo acá? 3.912 menos 72. 3.840. Perdón, ¿aquí cuánto es? No, perdón. Ahí sería 3.763. 3.763. ¿Y abajo? 3.000. Menos 72. ¿Cuántos quedaron? 3.840. ¿3.000? 840. 840. Este es el que salió significativo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Este fue el por protocolo que salió estadísticamente significativo, ¿no? Entonces aquí está la chi cuadrada y la chi cuadrada nos dice que es muy significativo, nos saca un aproximado de hazard ratio con riesgo relativo, que es muy aproximado con un riesgo relativo de 0.52, pero tenemos que hacer otras fórmulas.
Y las otras fórmulas que tenemos que hacer es reducción absoluta de riesgo. Y la reducción absoluta de riesgo fue de menos 0.8%. ¿Se entiende? O sea, si decíamos que un sangrado de 1% era una ridiculez, 0.8% es, no manches, ni siquiera llega al 1. Ni al 1 llega. Y entonces aquí haríamos una fórmula a la cual le llamamos la fórmula del número necesario a tratar. Y entonces aquí el número necesario a tratar, la fórmula ¿cuál es, estimada Lau? ¿O Dulce? Daniel Cale. Es 1 entre la diferencia de riesgo. 0.8, ¿cierto? ¿Sí? 0. Le voy a poner aquí 0.86. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto quedó? Pero esto es por 1.16. ciento, ¿verdad? Esto es por ciento, entonces aquí tendría que agregarle otro 0 para poder trasladarlo a la fórmula, para que quede mi reducción absoluta de riesgo. Entonces aquí tendría que poner 0.08. ¿Cuánto queda? 116. Necesito tratar a 116 pacientes durante 5 años para prevenir un evento. 116 pacientes durante un año para prevenir un evento. Y si este paciente no se lo toma durante 5 años todos los días, ¿qué creen que va a pasar? Análisis por protocolo, por intención a tratar, donde no salió nada. Entonces, Benny, ¿qué opinas? Doc, tengo una duda. Si es entre 0.08 es 0.008. 0.008 porque aquí te lo dieron por porcentaje. No, por eso, o sea, en lugar de ser un 0 ahí, debería ser otro más. Ay, tienes toda la razón. Tienes absolutamente toda la razón. Porque si no lo multiplicas por 100 al final. Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Ya. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es aquí, Benny? 125. ¿Eh? 125, doctor. 125 pacientes. Ok. Tienes toda la razón. ¡Wow! ¡Wow! Santo Cristo milagroso. Ya no llegamos más lejos, pero nos pueden dar el resultado final de lo que pasó en su presentación rápidamente. ¿Qué pasó en los otros artículos, estimado, ¿cómo se llama? José Fabián. ¿Qué fue lo que encontraron los otros artículos? Los otros dos artículos exploran un poquito diferente otras poblaciones, por ejemplo, una población que tiene enfermedad renal crónica entre estado 3, ¿no? Que son una población que también se considera de alto riesgo cardiovascular. ¿Y qué pasó? Y lamentablemente en ninguno de los 3 estudios se ve una diferencia en los desenlaces cardiovasculares. En los desenlaces renales pudiera haber algo, pero en los cardiovasculares, que es lo que estamos buscando, no. Y sí consistentemente en los 3 hay mayores eventos de sangrado. Chiquitos, pero hay más eventos de sangrado. Ok. Y entonces, lo que hicimos con poner 3 estudios, solamente 3, es intentar darle validez externa. Validez externa quiere decir que estos resultados que yo vi sean exactamente iguales o muy parecidos a otras cuestiones. Y entonces, aquí lo que decimos es que aquí en China, la aspirina Protect no sirve. Y si llegara a servir, su efecto es diminuto, ¿no? Es un efecto miserable, dijera el doctor Talavera, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a tomar decisiones clínicas. Nos ayudaría en este caso, o a mí me ayudaría a decir, por supuesto que nunca mandaría aspirina Protect a nadie. Lalo Arias dice, no, sí, a los que se acaban de infartar, sí. Bueno, pero esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta de investigación. Y eso es porque en su corazón él les quiere dar algo a los pacientes, ¿no? Les quiere ayudar en algo y dice, ay, ni modo que nada más les mande besos y abrazos como pediatra, ¿no? O sea, no. Si quiere que se vayan con su aspirina, con su clopidogrel, ¿cómo se llama? Dogrel, que es más caro, ¿no? Y ese, pues más caro, no sirve para nada, pero más caro, es un placebo caro, ¿no? Está bien. Mejor que se vayan con su stent. ¡Ay, claro! Con los Mejor otros que se dos. los pongas tú. Eso está mucho mejor. ¿No? Bueno, ya se nos acabó la clase.
Estuvo muy divertida. A mí me pareció que estuvo divertida. Pero quisiéramos dar los 4 puntos finales de esto. Y vamos a decirle a Dulce que nos dé un punto final. ¿Qué fue lo que aprendiste hoy? Ya sé, no des aspirina, muy bien, pero ¿qué otro? La otra es que siempre es importante sacar el número de pacientes a tratar para poder evidenciar un efecto, y que siempre el análisis multivariado nos va a permitir considerar otros riesgos. Concluir objetivamente. Muy bien, Dulce se echó 13 o 4, se fue como hilo de media. Clau, tú nada más uno, no seas mala onda, no seas como Dulce. La que aprendí, en la que me equivoqué al inicio, con mi análisis univariado, con mi tabla 1.5, veo las características de la población que se estudió para ver si va a funcionar en mi población también. Irina Requena, una nada más. Súper importante nuestro análisis bivariado, que tal vez no le damos tanta importancia, pero ahí va lo que habíamos dicho, el objetivo de nuestro estudio. Buenísimo, buenísimo, buenísima tu Roge, una. La comunicación es muy importante, entonces cuando hablamos de prevalencia hablamos de estudios transversales, cuando hablamos de incidencia, estudios longitudinales. Claro, cuando yo me estoy comunicando, las palabras son importantes, ¿no? Por eso estoy estudiando, para saber qué significan estas palabras. Buenísimo. Efraín Cabanín. Tener una metodología sistemática para analizar los estudios, ir paso por paso y no irnos directamente a buscar el desenlace en el multivariado, sino ver de forma sistemática los estudios. Buenísimo. Entonces, cada uno de los pasos son importantes, los modelos multivariados son importantes, pero no son la solución de todo, ¿no? O sea, podemos ver cómo pueden mentir los modelos multivariados, cómo un modelo multivariado no resulta ser lo más importante. Lo más importante es el diseño del estudio. En el diseño del estudio, cuando vimos que había unas pérdidas tan grandes, desde ahí pudimos haber dicho, la gente no se toma la aspirina, la gente no toma el medicamento tanto tiempo. Entonces, no es la bala mágica, ¿no? Yo sé que Eduardo Arias le sigue gustando la aspirina porque tiene una playera que dice Aspirina Protect, pero tiene una taza que le regalaron los de Bayer, decía Aspirina Protect, pero para el resto que no nos han regalado ni playeras ni tazas, podríamos decir, nadie en su sano juicio se toma esa cosa. No existe esa bala mágica. Lo que hay que hacer es dieta y ejercicio. Ni modo. No hay otra opción para disminuir el riesgo cardiovascular, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima clase. ¿No? Cuídense mucho. Bye. No dejen de darle like, por cierto.